Buenas noches o buen día, dependiendo de la hora que vean el video. Mi nombre es Sayas Alexis. En el presente video vamos a hacer la defensa del trabajo de investigación propuesto por el profesor de la cátedra de Informática Jurídica en la Universidad de la Cuenca del Plata. Junto con mi compañero Enrique Torres decidimos para la defensa de dicho trabajo particionar el mismo en diferentes videos para que no sea tan extenso. A mí en este caso, y siguiendo con el primer video de Enrique, me tocaría hablar sobre la ley de grooming, que la ley de grooming se aprobó por la Cámara de Senadores el 13 de noviembre del 2013 en la ley número 26.904, que incluyó bajo el título correspondiente a los delitos contra la integridad sexual un artículo en el Código Penal que criminaliza el grooming, y se promulgó el 4 de diciembre de ese mismo año de 2013. Así podemos analizar que el artículo agregado por esta ley al Código Penal es el artículo 131, que nos dice que será penado con una pena de prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Los puntos más importantes que implica la ley sancionada son la creación de cartilla y folleto informativo sobre los riesgos y peligros que los menores pueden sufrir a través del ciberacoso, la capacitación de docentes orientados a acompañar a los estudiantes en la prevención y cuidado frente al grooming, la creación de una página web que contenga información sobre esta problemática, filtro de contenido para descarga de manera fácil y gratuita, y herramientas que permitan a los adultos poder prevenir e identificar situaciones peligrosas que puedan llegar a padecer sus hijos o cualquier menor que tengan conocimiento. También la sanción de esta ley prevé la disposición de una línea gratuita y un correo electrónico con el fin de brindar asistencia legal y psicológica a las víctimas o sus familiares o cualquier persona que presente dudas o interés al respecto. También regula que las reparticiones públicas con acceso a Internet, como los locutorios o cibercafés, deberán colocar cartelería de advertencia sobre el ciberacoso y de difusión de este artículo 131 que estamos hablando, donde se va a tipificar las penas que van a tener los ciberdelincuentes. Bueno, siguiendo con el análisis de esta ley, podemos explicar que el grooming tiene diferentes fases, que las pasaré a explicar seguidamente, que son la creación de un vínculo de confianza a través de sobornos, engaños, el agresor contacto a una niña o un niño, fingiendo, por ejemplo, tener otra edad que sea muy cercana a la de la víctima. Además, puede que el abusador haga regalos, empatice a un nivel profundo con los niños, haciendo que escucha sus problemas y aproveche esa información para chantajearlos después. Como segunda fase podemos encontrar el aislamiento de la víctima, que es una fase donde el agresor persigue arrancar de la red de apoyo natural del menor, son los familiares, la amistad de los docentes, dejándolo desprotegido. De esta manera, insiste con la necesidad de mantener todo en secreto. Una siguiente fase sería una valoración de los riesgos. El agresor tiende a siempre asegurar su posición, así que suele preguntar a la víctima si alguien más conoce la relación que están llevando e intenta averiguar quién más tiene acceso al ordenador o dispositivo que utiliza el menor. Otra fase sería las conversaciones sobre sexo. Una vez que se sienta la confianza, el abusador empieza a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Busca que la víctima se familiarice tanto con el vocabulario como con el tema sexual. Y pasamos a otra instancia, que son la de las peticiones de naturaleza sexual, que es el objetivo principal del grooming. En esta última fase, el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la coerción como para que la víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la relación culmine con un encuentro físico, en los casos más extremos. En el trabajo de investigación nos tomamos el trabajo justamente de investigar sobre la ley de grooming, y principalmente en las páginas del gobierno, para ver cómo nuestro gobierno
nos da información y trata de prevenir lo que es el ciberacoso, el grooming en este caso. Encontramos en dicha página del gobierno diferentes actitudes que podemos tomar como para prevenir estas situaciones, que en primer lugar es necesaria una educación afectivo-sexual que forme a los jóvenes en materia de sexualidad, y al mismo tiempo es importante la formación en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales, que cabe mencionar, sea de paso, que más abajo en nuestra conclusión hablaremos de lo mismo. Y es esencial tener en cuenta que especialmente en el grooming el engaño es lento y no hay consentimiento del niño o niña. No son conscientes de lo que le ocurre y no tienen las herramientas adecuadas para defenderse, por lo cual nunca podrían ser culpables de esta situación. También en las páginas del gobierno podemos encontrar diferente información sobre cómo actúan estos acosadores, que si bien lo expliqué más arriba en las fases, podemos decir que para iniciar la relación se hacen pasar por un menor de edad, falsificando la identidad, aprovechan la información que los chicos comparten sobre sus gustos y preferencias en las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea, y así aceleran la afianzación de la confianza. Dan comienzo a una supuesta amistad, que esto generalmente incluye con frecuencia confesiones personales e íntimas entre el niño, niña o el joven y el acosador. De esta forma empieza a consolidarse la confianza entre ellos. Ellos utilizan el tiempo para fortalecer el vínculo, y este lapso podría variar según los casos. El gobierno nos explica detalladamente que el acosador puede lograr su objetivo así sea en un día, en un mes, en una semana o incluso en años. El tiempo transcurrido hace que el niño, niña o adolescente se olvida de que enfrente está un desconocido y pasa a considerarlo un amigo. Incorporan el componente sexual. No tenemos que olvidar que el objetivo principal y final de este acercamiento es de carácter sexual. Comienzan con los pedidos de grabaciones o de imágenes fotográficas. En los casos más extremos, como dije anteriormente, intentan que se dé un encuentro físico, valiéndose obviamente de la confianza que ellos generaron con el menor. La página del gobierno nos da consejos para, en el caso de que pase, qué debemos hacer. Ante esta situación concreta se aconseja que se hable con el hijo, que se lo acompañe en este proceso sin culparlo ni cuestionarlo. Como ya lo dijimos antes, los menores no tienen la culpa y nunca pueden ser culpables de estas situaciones que están viviendo. Se nos aconseja no borrar ningún contenido de la computadora o del teléfono celular. También no denunciar al perfil del acosador en la red social o en la plataforma web. Y sobre todo no amenazar, increpar o mantener una conversación con el abusador. Seguidamente a esto voy a hablar sobre la ley de datos personales, la ley 25326, que fue promulgada parcialmente el 30 de octubre del año 2000 y reglamentada por el decreto 1558 del 2001. No fue modificada y es una norma de orden público que regula la actividad de la base de datos que registra la información de carácter personal, y su objeto es garantizar a las personas el control del uso de sus datos personales, es decir, toda información referida a personas físicas o de existencia ideal determinada o determinables. El artículo 1 de la presente ley nos señala que la misma tiene por objeto la protección integral de los datos personales, asentadas tanto en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre todo que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. El artículo 2 de esta ley, analizando este artículo, nos podemos encontrar con diferentes definiciones de datos personales que nos brinda los siguientes conceptos. Por ejemplo, el de datos sensibles, que son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual, por ejemplo. El concepto de archivo, registro, base o banco de datos, que designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no. El tratamiento de datos, que son las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permiten la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, bloqueo y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros. Los datos informatizados,
que son los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. Y también encontramos, por ejemplo, el concepto de titular de los datos, que es toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos son objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales, incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo, sin que se satisfaga el pedido o si evacuando el informe este se intimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o habeas corpus prevista en esta ley. Además, la información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación. El lenguaje debe ser accesible al conocimiento medio de la población de los términos que se utilicen. También tienen derecho a que sean rectificados, actualizados y cuando corresponda suprimidos o sometidos a la confidencialidad de los datos personales de quien sea el titular, que estén incluidos en una en un banco de datos. Las diferentes sanciones y delitos que tipifica esta ley, encontramos el artículo 31, que especifica que sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos, de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley y de las sanciones penales que correspondan. El organismo de control podrá aplicar las siguientes sanciones de apercibimiento, suspensión y multa de 1.000 pesos a 100.000 pesos. Clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. Por su parte, en el artículo 32 se incorpora las figuras al Código Penal argentino, que instaura el artículo 117 bis, que nos dice en su inciso 1 que será reprimido con pena de prisión de 1 mes a 2 años al que instara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales. El inciso 2, que nos habla sobre la pena de 6 a 3 años al que proporcionare a terceros a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. El inciso 3, la escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo cuando el hecho se derive en perjuicio de alguna persona. Y así también encontramos el inciso 4, que cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena. También encontramos el artículo 157 bis, que será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años, el que, en su inciso 1, a sabiendas ilegítimamente violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere de cualquier forma a un banco de datos personal. En su inciso 2, revelaré a otra información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviese obligado a preservar por disposición de esta ley. Cuando el autor sea funcionario público, sufrirá además pena de inhabilitación especial por 4 años.